tenemos que partir por la definición, ¿no? ¿Cuál es la definición de cirrosis? Es el desarrollo, como ustedes saben, de nódulos regenerativos con fibrosis, ¿no? Y que estos son debido a una respuesta a un daño inflamatorio crónico, ¿no? En la cual va a ver en el tiempo alteración de la función del hígado y manifestaciones clínicas y bioquímicas, como ustedes saben. Finalmente va a llevar a hipertensión portal y además finalmente a muerte si no se manejan adecuadamente las complicaciones o a trasplante, ¿no? Miren ustedes que en realidad la prevalencia exacta no se conoce adecuadamente, pero es muy frecuente. Miren que solamente en Estados Unidos existen una frecuencia de 30.000 muertes al año por esta enfermedad y ocurren más de 300 hospitalizaciones hace mucho tiempo. Entonces eso ha ido creciendo en el tiempo y que finalmente va a originar dentro de esas muertes un gran volumen por cáncer de hígado, como ya habíamos conversado también en alguna de las charlas, ¿no? Y recordemos que el cáncer de hígado fundamentalmente se da 80% en los pacientes con hígados cirróticos, ¿no? Entonces, fundamentalmente el diagnóstico se da más que ahora, digamos, ¿por qué razón? Porque muchos de los pacientes eh, pasan con exámenes y el examen físico prácticamente normal. Entonces y eso es importante de decir, que aproximadamente, miren ustedes, se calcula al ojo que 1% de la población en un determinado lugar puede tener ya cirrosis con las características histológicas que hemos mencionado. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros aplicamos esa fórmula a nuestro país, recientemente han salido los datos de la ENDES, ¿no? Que dice que somos poco más de 34 millones. Eso quiere decir que si somos 34 millones, ¿cuántos pacientes deberían haber calculado en Perú con diagnóstico de cirrosis, chicos? 1% de 34 millones, ¿cuánto es? Ayúdenme a ver. 1% de 34 millones. ¿No hay calculadora? Sería 24.000. 340.000. Fíjense ustedes, o sea, en este momento en nuestro país por lo menos debería haber 340.000 personas con el diagnóstico ya establecido de cirrosis. Entonces, es bien frecuente, ¿no? Y que en ese contexto cada vez, decíamos, está involucrándose la enfermedad esteatóxica metabólica del hígado, ¿no? Y miren ustedes además que dentro de las autopsias que se hacen por diferentes causas, ustedes saben que las autopsias son realizadas en personas que han sufrido un accidente o muerte súbita, que tienen diferentes diagnósticos, por ejemplo, eh, infarto, por ejemplo, un derrame cerebral, y miren ustedes que el 10% de las autopsias tienen cirrosis que no estaba definida, ¿no? Entonces, es bien frecuente y se nos pasa el diagnóstico, ¿no? ¿Y qué cosa es esta fibrosis? Fundamentalmente por reemplazo de una matriz de tipo colagenosa que cada vez va endureciéndose con el transcurso del tiempo, que tiene una causa de enfermedad hepática definida con factores ambientales y del huésped, ¿no? Y que en el tiempo, entonces, va a haber una distorsión a nivel de la vasculatura abdominal, especialmente esplácnica, con una presencia de shunts o cortocircuitos del flujo portal y arterial hacia las venas hepáticas, ¿no? Y que finalmente entonces va a alterar, ¿no? El flujo normal entre los sinusoides hepáticos y todo el parénquima, ¿no? Entonces, recordemos que
Dentro de la ultraestructura hepática hay una serie de células, dentro de ellas las células esteladas, recuerdan ustedes las células de Ito, ¿no? Y células del tejido conectivo, ¿no? Y células del sistema inmune, ¿no? Entonces, todas estas células tienen un ordenamiento adecuado y que por allí, entre ellas, pasa la sangre a muy bajo flujo. En la enfermedad hepática cirrótica, entonces ocurre un fenómeno de capilarización, ¿no? Y como ven ustedes, esto es lo que habíamos mostrado en una lámina hace un par de clases, donde este es el espacio porta, recuerden, ¿no? Rodeado de hepatocitos. Esta es la vena porta terminal, ¿no? Tenemos el conducto biliar y la arteriola hepática, ¿no? Y estas se comunican, si podríamos decir, esta es la zona uno, la más irrigada, la zona periportal, la zona 2, donde fundamentalmente están los hepatocitos con sus espacios de Dissé, y termina en la zona 3, o sea, la sangre va de aquí hacia acá, ¿no? De arriba hacia abajo, pues, en la imagen, ¿no? Entonces va de la zona uno a la zona 3. Entonces aquí hay alta cantidad de oxígeno, aquí disminuye, aquí baja concentración de oxígeno. Entonces aquí va hacia el drenaje, finalmente para convertirse en vena suprahepática, ¿no? Entonces, miren todas esas ultraestructuras que tienen toda una serie de componentes, las células este, conocidas como miofibroblastos, ¿no? Ya hemos mencionado el conducto biliar, ¿no? La arteriola, que aquí se ve mejor, ¿no? Y la vénula hepática, ¿no? Y entonces, miren que esta ultraestructura tiene una composición como ladrillos, ¿no? Pero en el fenómeno ya inflamatorio y la aparición de cirrosis, miren cómo esta ultraestructura, que es muy bonita, muy bien, digamos, ordenada, va a comenzar a desordenarse, ¿no? Acá, por ejemplo, con gotas de grasa, que va a originar distorsión de esta ultraestructura, ¿no? Y en este sentido, habíamos mencionado que están los sinusoides hepáticos por donde discurre la sangre a un flujo muy bajito y muy lento, ¿no? Justamente para que hagan todas las funciones, las funciones que hace el hepatocito sobre esta sangre, ¿no? La célula de Kupffer, que está ahí como esperando, está fijo en esta zona, y en este contexto, miren que el ordenamiento que tienen en la condición normal y cómo va a alterarse en el contexto de su ultraestructura cuando comienza a haber una inflamación crónica con conversión de la célula estelada, ¿no? Hacia miofibroblasto, que va a originar depósito de colágeno o matriz extracelular, ¿no? Y que va a alterar y va a endurecer justamente este parénquima, ¿no? Muy bien, entonces este fenómeno de fibrosis es complejo. Hay acumulación de proteínas de la matriz extracelular, como hemos conversado, hay contracción de las células y por lo tanto al final alteración del flujo sanguíneo. Miren ustedes el aspecto de los hepatocitos luego de una injuria, cualquiera de ellas, alcohol, virus, grasa u otras, van a comenzar a alterarse. Este fenómeno preinflamatorio va a comenzar a reclutar células inflamatorias, ¿no? Del sistema inmune, de Kupffer, de las células T, de las células NK, que van a originar liberación de citoquinas, ¿no? Para producir activación de esta célula estelada, ¿no? Es una célula quiescente que está con depósitos en amarillito, como ustedes ven, depositando vitamina E especialmente, y cómo el fenómeno inflamatorio hace que libera estas moléculas y comienza a cambiar. Y entonces va a cambiar toda la ultraestructura, ¿no? Entonces hay un fenómeno de iniciación con todo el fenómeno inflamatorio que va a originar finalmente contracción
liberación de una serie de inmunomediadores, ¿no? Endotelina, factor de crecimiento tumoral beta, ¿no? Y otros que van entonces a originar un fenómeno de depósito de de fibras colágenas que van a originar la fibrogénesis progresiva, ¿no? La degradación de la matriz extracelular y los cambios como ustedes ven, con la pérdida de los retinoides, ¿no? Y transformación entonces de esta célula, ¿no? Y entonces ahí vemos, digamos, una imagen importante en la ultraestructura hepática. Hay una serie de componentes que van a hacer que estos mediadores van a originar contracción y relajación de todo el espacio LIC. Aquí tenemos, por un lado, todos los componentes que intervienen, ¿no? Endotelinas, prosanoides, sustancia P y otras que van entonces a originar una homeostasis del ambiente, ¿no? Esta endotelina a nivel del endotelio vascular entonces a comenzar a liberarse, ¿no? Y que va a originar entonces toda una serie de cambios cuando se produce la injuria hepática por diferentes motivos, ¿no? Y en ese contexto, con la liberación o la activación de estas células esteladas y la activación de una serie de mediadores, entonces va a originar un fenómeno de inflamación y perpetuación, ¿no? Dentro de ellos tiene que ver mucho en la balanza, en los mediadores endoteliales, por un lado la endotelina, ¿no? Que es el factor que tiende a contraer, y el óxido nítrico que tiende a dilatar. Cuando hay un equilibrio, pues entonces constantemente se contrae y se dilata, ¿no? Pero cuando hay un fenómeno inflamatorio persistente que va a llevar a fibrosis severa y cirrosis, miren cómo esta endotelina va a predominar, ¿no? En el contexto de ese equilibrio y se rompe por lo tanto. Entonces, los vasoconstrictores en general van a aumentar con respecto a los vasodilatadores, ¿no? Y este fenómeno progresivo, crónico, lento, recuerden que esto va a demorar más o menos todo este fenómeno entre 20 a 30 años, fíjense ustedes, ¿no? En un fenómeno de contracción, relajación, activación de las células esteladas, mayor estímulo de liberación de endotelina, presencia de catecolaminas, ¿no? Y va a romperse entonces este equilibrio y que va a originar finalmente, ya visto luego de un tiempo, enfermedad hepática crónica, ¿no? Por diferentes factores, como ustedes pueden ver aquí, que van a llevar fibrosis progresiva, fibrosis grado 1, fibrosis grado 2, fibrosis grado 3, hasta llegar al máximo proceso de cicatrización o graduación de la fibrosis, que se conoce como cirrosis. En vez de decir grado 4 de fibrosis, podemos decir directamente cirrosis, ¿sí? A eso equivale, ¿no? Y una vez que se establece, entonces se incrementa la resistencia hepática por ese endurecimiento, y que va a originar dos componentes: pasivo mecánico de un 60-70% por todo el fenómeno que hemos mencionado, y un fenómeno activo, además, que corresponde a un 30 a un 40% por activación de estas células esteladas, ¿no? Esta hipertensión portal, entonces, está dado por dos componentes: por incremento del flujo portal para poder vencer la resistencia, y por otro lado comienzan a aparecer en la ruptura de este equilibrio, como ustedes ven aquí, se rompe la balanza y comienzan a aparecer entonces la aparición de neovasos que van a originar estos puentes o estos shunts, y que va a originar entonces finalmente vasodilatación esplánica por estos componentes, por incremento de la presión portal y la presencia de los shunts, ¿no? Y que va a originar finalmente, hoy va a llevar a una disminución del volumen efectivo circulante y una redistribución del mismo volumen. Todo este fenómeno, ¿no? En la cual además va a haber liberación de estos vasopresores endógenos
liberación de reactantes, ¿no? Radicales libres también, va a originar entonces finalmente una circulación hiperdinámica, ¿no? Y aquí las diferentes etiologías, como ustedes saben, que pueden ser infecciosas con virus, autoinmunes de las enfermedades que conocemos, vasculares como el síndrome de Budd-Chiari, que es una presencia de trombos a nivel especialmente de la salida, a nivel de las venas suprahepáticas, enfermedades hereditarias como hemocromatosis, Wilson o deficiencia de alfa-1 antitripsina, alcohol y bien conocido la enfermedad metabólica asociada a esteatosis, ¿no? Pero también existen otras, ¿no? Fármacos es otra causa bien frecuente, añadida, metabólicas, infecciosas o inclusive cardíacas. Un paciente con una insuficiencia cardíaca congestiva de forma permanente, maltratada, finalmente va a llevar qué cosa? Sobrecarga, ¿no? Y esto va a originar daño progresivo en el hígado y puede llevar a lo que se conoce como cirrosis cardíaca, ¿no? Entonces hay, por otro lado, una serie de factores que incrementan el riesgo de producir cirrosis. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la hepatitis C, en cuanto al consumo de alcohol. O sea, si sumamos dos componentes, lo que va a hacer es acelerar e incrementar el proceso, especialmente en varones mayores de 50 y en los pacientes por antes se denominada NASH, ahora es masa de D, obesidad, no, además de la edad, diabetes es un factor, ya hemos comentado chicos, que cada vez que ustedes vean un paciente diabético, hay que descartar enfermedad hepática producida usualmente por este trastorno metabólico, ¿no? Y además hiperlipidemia, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que la mayor parte de los pacientes son asintomáticos, chicos, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos de los pacientes con cirrosis se pasan los consultorios por todos sitios, medicina interna, cardiología, endocrino, y no lo diagnostican, o por el médico general y no lo diagnostican. Ustedes tienen que saber diagnosticar. Entonces, en pacientes que tienen factores de riesgo, ¿qué tenemos que hacer? Tomarle controles, ¿no? Tomarle transaminasas o una ecografía para tener una sospecha. Ya en las etapas tardías, y ahí siempre yo lo digo un poquito a modo de broma, esto de que ustedes ven y que han llevado en su semiología y que cualquiera lo puede ver, lo diagnostica el vigilante de la puerta de San Fernando, ¿no? Ustedes llevan un paciente del hospital, ¿no? Y dice, está entrando el paciente del doctor Padilla, por si acaso es cirrótico, ¿no? Porque lo ve amarillo, lo ve con, ¿no? Ya ha visto tantas veces que ya incluso tiene más ojo que el estudiante de medicina, ¿no? Entonces, ya las manifestaciones clínicas se producen cuando ya la enfermedad está florida, avanzada, y que ya incluso ni siquiera el médico necesita llamársele para diagnosticar, lo puede diagnosticar el vigilante, ¿no? Entonces es importante tener presente que hay que adelantarse. Y en las imágenes, miren ustedes, esta es una imagen radiológica, miren ustedes el tamaño de la vena porta, todo tortuosa, parece ¿no? una serpiente inmensa con múltiples shunts, ¿no? Con múltiples vasos aberrantes en este contexto del lecho esplácnico, ¿no? Y las manifestaciones que ustedes las conocen bastante bien de su semiología, ¿no? Las uñas alteradas, con a pérdida de la luna y la catoviae, pero acá está doble, ¿no? O uñas con estrías y el eritema palmar, ¿no? E incluso uñas quebradizas, ¿no? Son manifestaciones que ustedes conocen bien, como ginecomastia y además hipogonadismo, que van, por un lado, me estaba olvidando, a que muchos de los pacientes, por ejemplo, que todavía no han sido diagnosticados, van a consulta de infertilidad. Entonces, parejas que, por ejemplo, están queriendo tener familia y no pueden, 1, 2, 3 años, van al ginecólogo y se les pasa el diagnóstico. ¿Y cuál es la causa? Es cirrosis, ¿no? Entonces, miren todas las manifestaciones que tienen. Entonces, por lo tanto, ustedes ya saben hacerlo bastante bien en todos los que he visto, quienes, la mayoría creo que los conozco,
Ustedes saben hacer su exploración del abdomen, por lo tanto tienen que buscar los estigmas hepáticos, saber hacer un examen adecuado del hígado, ¿no? Y buscar otros signos como esplenomegalia, presencia de ascitis o circulación colateral, ¿no? Recordar que cuando hay ascitis, ya nos está diciendo que la mitad de esos pacientes que vemos solamente van a llegar a 2 años de sobrevida, ¿no? Y están las manifestaciones, ¿no? Telangiectasias, hepatomegalia del paciente, ascitis severa, inclusive con circulación masiva, ¿no? Una ascitis severa, ¿no? Con presencia de hernia umbilical y circulación colateral, ¿no? Ya ustedes saben también las presentaciones con asterixis que muestra encefalopatía o incluso el aliento hepático que se llama fetor hepático, ¿no? Que tiene un olor especial, que seguramente el que ha olido nunca más se le va a olvidar. Ya algunos de ustedes seguramente yo creo que todos deben haber olido un paciente cirrótico, saber cómo huele un paciente cirrótico, chicos, y que refleja la circulación portosistémica, ¿no? Un buen grupo presenta fatiga, anorexia, baja de peso, con desgaste, con pérdida muscular, no por hipercatabolismo. Y aquí está el resumen, ya ustedes lo conocen, toda una serie de signos físicos, ¿no? Y síntomas clínicos, que pueden ser múltiples, como ustedes ven, dependiendo del compromiso que tiene nuestro paciente, ¿no? Entonces, la pregunta es, y eso le hacen la pregunta a los pacientes, ¿no? A los médicos, y ustedes tienen que saber esto, ¿no? ¿Existe un solo marcador para diagnosticar cirrosis? La respuesta, ustedes saben que es no. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El uso de fórmulas o exámenes combinados para poderlo diagnosticar. Ya ustedes saben que por el cursillo de interpretación de pruebas hepáticas, que las transaminasas miden inflamación, pero no cirrosis, ¿no? Ahorita acabo de ver una paciente en la consulta que la manda una colega, fíjense ustedes, gastroenteróloga todavía, ¿no? Seguramente no es de la universidad ni ha llevado clases como ustedes y que le han dicho que esta alteración tiene ya diagnóstico de cirrosis, ¿sí? Entonces, tengan presente eso, chicos. Esto muestra injuria, ¿no? No nos dice que hay grado de fibrosis, ¿no? Y la relación que ustedes conocen, lo normal es de 0,8. Cuando hay problemas de alcohol o estamos sospechando algo de ello, la relación es invertida, TGO sobre TGP. En enfermedad hepática grasa metabólica es menor de 1, ¿no? Y se hace mayor de 1 si hay ya fibrosis en nuestros pacientes, ¿no? Muy bien, entonces, además de ello, tenemos que tener presente el uso de pruebas de función hepática. Ya hemos mencionado también en nuestro cursillo que existen el tiempo de protrombina, ¿no? Que mide de forma rápida la función de síntesis, y la albúmina, que mide en forma lenta la función también de síntesis, y que nos dan pues son partes de la fórmula del score de Child o el score de MELT, ¿no? Importante mencionar que el tiempo de protrombina predice la probabilidad de sobrevida, ¿no? Entonces, mientras más fibrosis, el tiempo de protrombina se va a alargar y va a producir entonces mayor coagulopatía. Pero recuerden ustedes que también se pueden haber otros diagnósticos diferenciales como malabsorción o malnutrición, que puede ser parte de la misma cirrosis o explicada por otros contextos, ¿no? Por otro lado, la albúmina solo se sintetiza en el hígado, ¿no? Y que puede estar también disminuida como diagnóstico diferencial cuando hay una mala absorción intestinal, una malnutrición o un síndrome nefrótico, ¿no? Lo otro y eso es importante que deben de recordar, por favor, es las plaquetas. Cuando estas plaquetas bajan, ya nos está diciendo indirectamente que hay hiperesplenismo, producto de hipertensión portal o una trombosis, hay que tener presente, ¿no? Y entonces, es importante que siempre miren las plaquetas cuando ustedes están evaluando el hígado.
Y una serie de marcadores bioquímicos como bilirrubinas, inmunoglobulinas, donde hay una alteración, no con inversión albúmina-globulina, hay alteraciones del sodio, ya conforme la enfermedad avanza, hacen los pacientes hiponatremias y muchos de ellos tienen anemia, ¿no? Entonces, hay una serie de pruebas, digamos, o de exámenes no invasivos que nos podríamos correlacionar para predecir qué tanta fibrosis o cirrosis hay. Entonces, uno de ellos es el FIB4, ¿no? Entonces, ustedes tienen las fórmulas en sus celulares, ¿no? O el fibrotest, que es un examen que se toma sangre y que es costoso, no, casi no se usa, en Europa hay mucho. Y lo otro es, entonces, en ese contexto, utilizar, y está recomendado por la Organización Mundial de la Salud, el uso del FIB4, ¿no? Existen otros marcadores como el test de aliento con aminopidina, ¿no? Sin embargo, estas test están bastante limitados en la práctica clínica, ¿no? O del verde indocianina, que usualmente se utilizan para definir cuánto de reserva hepática tiene el hígado frente a una resección hepática por los cirujanos, ¿no? Y otra serie de alteraciones de la matriz extracelular, pero todas ellas son de tipo de estudio de laboratorio netamente, no están utilizados en la práctica clínica tampoco, ¿no? Sí se utiliza cuando ya hay una fuerte sospecha, la elastografía hepática, la marca es FibroScan, hay otros también que tienen otra tecnología, ¿no? Que nos va a permitir medir la dureza del hígado, ¿no? Recuerden, mientras más duro, más fibrosis. ¿Y cómo se expresa? En kilopascales, ¿no? En la actualidad, hasta 6,5 o menos está en rango normal. Cuando sospechamos cirrosis está por encima de 12 kilopascales, corresponde a un estadio F4, ¿no? Y es totalmente no invasivo. Ahí está la técnica, cómo se realiza, ¿no? Con el aparatito, aquí poniendo el transductor sobre el hígado, ¿no? Y tomando diferentes muestras. Usualmente se requieren 10 tomas de muestra, ¿no? Eh, y ya ustedes a través del curso han visto las diferentes condiciones de enfermedad alcohólica, autoinmune, viral o colestásica, ¿no? Y los diferentes marcadores bioquímicos que podemos utilizar en ese contexto para hacer el diagnóstico específico, ¿no? Entonces, en cuanto a los hallazgos radiológicos, también, así como en la parte bioquímica, no hay un solo estudio radiológico que pueda establecer el diagnóstico de cirrosis. Entonces, sí pueden detectar diferentes alteraciones a nivel de hepático, hepatomegalia, esplenomegalia, nodularidad, o sea, irregularidad de la superficie hepática, ascitis, trombosis portal o manifestaciones de hipertensión portal, presencia de varices o incluso nódulos compatibles con hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, comentar solamente que la ecografía de abdomen, ¿para qué sirve? Para tamizaje, ¿no? Puede ver diferentes condiciones cuando el ecografista es experto y tiene una buena máquina, puede ver esplenomegalia, ascitis o vasos colaterales, y no solamente eso, sino que además puede hacer Doppler para ver las características del flujo sanguíneo y el tamaño de los vasos sanguíneos, ¿no? Muy bien, entonces aquí tenemos una ecografía, miren ustedes, ¿no? Miren la irregularidad que tiene el hígado, ¿no? Se ve aserrado. Características, cirrosis hepática, ¿no? Cirrosis hepática. Bien, entonces la otra técnica que podemos utilizar es la tomografía. Mm, Recuerden que no tampoco nos dice para definir la severidad de cirrosis, lo mide en la parte bioquímica, ¿no? Otros hallazgos para ver cómo está el vaso, ascitis o vasos colaterales, y especialmente lo utilizamos cuando hay sospecha de cáncer de hígado o un nódulo en el hígado, ¿no? Como pueden ver, aquí en esta imagen se ve una imagen nodular, ¿no? Incluso da la impresión que hay un poco de dilatación,
¿no? Que sin embargo, en los diferentes cortes se ve, miren ustedes, un borde irregular, externo irregular, ¿no? Aquí también irregular, ¿no? Compatible con cirrosis, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cada vez que vemos un paciente, chicos? Detectar fibrosis. Entonces, ¿cómo? Y para decir fibrosis no tiene, fibrosis leve, moderada, severa, y igual a cirrosis, ¿no? Entonces, tenemos una sospecha baja, de acuerdo a los hallazgos que podamos encontrar. Podemos hacer test no invasivos como el FIB4, ¿no? O podemos hacer, si tenemos condiciones para hacer un fibroscan, por ejemplo. Y recuerden ustedes que en ese contexto, cuando es temprana el diagnóstico de la enfermedad, se evalúa cada 6 a 12 meses, ¿no? En el estadio intermedio ya hay algunas alteraciones un poco mayores que el inicio, ¿no? Y puede ir o no a biopsia. Cada vez menos se utiliza la biopsia hepática solamente cuando hay duda diagnóstica en los exámenes de laboratorio. Y cuando hay altísima sospecha, ya hay alteración de la coagulación con INR elevado, hay estigmas típicas de enfermedad hepática o esplenomegalia, ¿no? Y en ese contexto, si es alta la sospecha, no necesita biopsia. Entonces recuerden ustedes, en ese contexto no todos los pacientes requieren biopsia. Establece, miren ustedes, las especificidades 100%, sin embargo su sensibilidad es 80, ¿no? Puede establecer el diagnóstico etiológico en 20%. Entonces no necesariamente tenemos que hacer a todos, ¿no? Y que en este sentido nos permite decir cuánto de inflamación y cuánto de fibrosis tiene. No necesitamos si la sospecha es altísima, ¿no? Entonces, cuando lo utilizamos, la biopsia hepática es riesgosa, tiene que ser hecho con manos expertas, es mejor hacerlo guiado, ¿no? Complicaciones principales, dolor de la zona o hipotensión por sangrado, recuerden ustedes, ¿no? Entonces hay que tener vigilado a este paciente por lo menos las primeras 24 horas, ¿no? Entonces, recuerden que existen, si tenemos la histología, patrones histológicos, ¿no? Ya hemos mencionado con necrosis, regeneración y depósito de tejido conectivo, y la clasificación usualmente macroscópica y microscópica es micronodular, nodulitos chiquititos, ¿no? Macronodular, nódulos mayores de 1 centímetro, o pueden ser mixta, presencia de ambos, ¿no? Eso es lo que vemos en ese contexto entonces, ¿no? Ahí está la clasificación de nódulo Bentamir o Ishak, ¿no? Como ustedes pueden ver, hígado normal, ¿no? Y aquí cómo se va comenzando a dañar, ¿no? Lo azulito significa fibrosis. Acá hay fibrosis periportal, ¿no? Y perivenular, y cómo comienza a aparecer los tractos de fibrosis en azul, ¿no? Miren ustedes, aquí ya hay nódulo de regeneración con grasa. Entonces, es importante mencionar. Entonces, la enfermedad tiene dos componentes, compensada y descompensada. Compensada no tiene manifestaciones, ¿sí? Mientras que en la descompensada aparecen las manifestaciones clínicas. Ya ustedes lo conocen, ascitis, ictericia, sangrado por varices de esófago o encefalopatía portosistémica, ¿no? Y pueden aparecer otras complicaciones que empeoran y aceleran el daño incluso con mortalidad, peritonitis bacteriana, hidrotórax, síndrome hepatorenal, hipertensión pulmonar o aparición de cáncer o trombosis de la vena porta, ¿no? Entonces recordamos que una vez que se desarrolla la cirrosis, otra cosa que también me dijo esta paciente, que todavía, la otra paciente, que venía llorando a la consulta porque el médico que la vio le había dicho que ya se iba a morir porque le habían diagnosticado cirrosis. La señora con exámenes prácticamente en rango normal, o sea, una cirrosis child supera, ¿no? Miren ustedes, desde que se diagnostica hasta que se muere, ¿pasan cuánto? Mínimo de 10 a 12 años, o sea, no es que se mueren de inmediato, ¿no? Es decir, pasar de compensada a descompensada con las manifestaciones que comentamos. O sea, no porque el paciente tiene cirrosis ya se va a morir, por favor.
¿ya? Y entonces hay que buscar varices de esófago y cáncer. ¿Cómo lo hacemos? Con endoscopía y una imagen, ¿no? Hay que inmunizarlos, ahora sobre todo que las tasas de inmunización están bajísimas, y esto va a ir progresando a través del tiempo, ¿no? 60% luego a 10 años del diagnóstico, pero si se maneja adecuadamente puede durar más tiempo todavía el paciente, ¿no? Entonces va a depender de qué esta progresión, primero del médico, que sepa de estas cosas, ¿no? Que haya llevado bien su clase de cirrosis como hoy día, ¿no? Saber la etiología y tratar la etiología, saber preservar la función hepática y manejar comorbilidades si hay diabetes, hipertensión u otras, e infecciones también, y buscar tempranamente aparición de nódulos para descartar cáncer, ¿no? Entonces, a un paciente que ha sido por alcohol o es combinado con grasa, ¿le podemos decir que siga tomando? No, ¿no? Entonces tenemos que parar completamente el alcohol porque miren, la abstinencia mejora la sobrevida, ¿no? Y tratar las infecciones virales B o C, ¿no? Para reducir el riesgo de hepatocarcinoma, ¿no? Y entonces lo más frecuente que ocurre es la aparición de la ascitis para la progresión. Una vez que aparece ascitis, ya dice, nosotros decimos, ya este paciente ya empezó a agarrar la rampa. La mortalidad a 2 años es 50%, es la mitad. En 2 años ya se complicó, se murió, ¿no? Entonces ya conocemos el contexto de cirrosis compensadas y los diferentes estadios de la enfermedad y cómo va avanzando hasta que, miren ustedes, el estadio 1, paciente que no tiene nada, ¿no? No hay signos mayores, le hacen los estudios, sale positivo para cirrosis, no tiene ni varices ni ascitis. Y miren el extremo, el estadio 4 ya lo típico, florido que decíamos, ¿no? En el estadio 2 hay presencia de varices sin ascitis. En el estadio 3 de la enfermedad hay ambos, ascitis más varices, y el estadio 4 es el final. Y en este contexto, la muerte llega dentro de 1 año, más o menos, ¿no? Entonces ya ustedes conocen acerca de las escalas pronósticas, Child-Pugh, se lo saben de memoria, recuerden ustedes, batea, ¿no? Pero ahora como tienen sus celulares a la mano, no hay problema, nosotros nos decían memorizar esto, pues, tienen que saberlo, por favor. Y las escalas pronósticas como el score de MELT para ver especialmente a qué paciente. Así empezó como van al TIPS, pero utilizamos ahora sobre todo para trasplante, ¿no? Y tiene 3 valores, creatinina, bilirrubina e INR, ¿sí? Muy bien, y entonces el tratamiento, ya tenemos la enfermedad, recordemos que todas las enfermedades, si no se tratan, van a llevar a cirrosis, alcohol, virus, enfermedad grasa, enfermedad metabólica, etcétera, ¿no? Como ustedes pueden ver. Entonces el tratamiento, no hay un tratamiento específico para la cirrosis. Doctor, deme una pastillita para, doctora, deme una pastillita para la cirrosis, no hay. Lo que tenemos que hacer es identificar la causa de fondo y tratar la causa del fondo para manejar la enfermedad cirrótica, ¿no? Muy bien. Entonces, lo ideal, ¿cuál sería? El problema principal es fibrosis, ¿no? Fibrogénesis, depósito de fibrilas alteradas. ¿Y cuál sería el tratamiento? Terapia antifibrogénica. Todavía no estamos en ese punto. Está haciéndose mucha investigación al respecto. Ya apareció una primera que se llama resmetirón, que no aparece acá todavía. Eso ha sido conocida hace un par de años atrás, que es un análogo de la tirosina, ¿no? Perdón, de la hormona liberadora de la tiroxina en el hipotálamo, pero todavía solamente tiene un efecto en el 25% de los pacientes que tienen enfermedad grasa no alcohólica u otra enfermedad. Entonces todavía faltan aparecer nuevos fármacos, ¿no? Y entonces, ya ustedes saben las complicaciones. Hipertensión portal, que hay que buscar varices para que no se rompan y adelantarnos, para darle tratamiento. Ascitis, ¿no? Para evitar que se infecte con peritonitis bacteriana espontánea. Encefalopatía, ¿no? Que no se coma su chuleta de carne los domingos, ¿no?
o buscar hepatocarcinoma, ¿no? Entonces, ya hemos mencionado las manifestaciones, ¿no? Con aparición de varices de esófago, con tratamiento con beta bloqueadores, ¿no? O tratamiento endoscópico con ligadura. Antes se usaba escleroterapia, o la presencia o la colocación de tips. Varios de ustedes, los que han rotado por el servicio, han visto seguramente pacientes que entran para colocación de tips, ¿no? Cuando la obstrucción es severa y produce ascitis refractaria, por ejemplo, ¿no? O manifestaciones relacionadas a compromiso renal por este fenómeno de vasodilatación, ¿no? Entonces, recordar nada más que la gradiente de presión portal es 5 milímetros de mercurio de todos los que estamos sentados acá en la clase. En los pacientes que tienen enfermedad hepática, esta gradiente sube a más de 5 y el punto de corte es 10. Si hay más de 10 milímetros de mercurio, le llamamos hipertensión portal clínicamente significativa. Ustedes saben, ¿no? ¿Y cuándo se rompen las varices? Cuando la gradiente aparece más de 12 milímetros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tener presente? Ya las condiciones que hemos visto: alta gradiente, tamaño de la varice para la ruptura, si están rojitas, más riesgo; si tienen un puntito rojo, fresa, más riesgo de sangrado; o si hay manifestaciones de falla hepática, hay un incremento de la gradiente de presión portal, ¿no? Entonces, estas varices van a crecer a través del tiempo, ¿no? Y por lo tanto hay que estar vigilándolas por lo menos cada año por endoscopía. Al momento hay una serie de algoritmos, pero al momento en nuestro país por lo menos hay con elastografía también, pero la mejor forma de detectarlo es con endoscopía, ¿no? Muy bien, entonces estas se van a ir desarrollando desde pequeñas hasta grandes, hasta que si no se trata, sangran, ¿no? Entonces, ¿cómo lo tratamos? Con ligadura para prevenir el primer sangrado, ¿no? Y beta bloqueadores no selectivos como por ejemplo carvedilol, que tiene acción alfa y beta, ¿no? Muy bien, entonces hay que ver la profilaxis en función al paciente si tiene alto riesgo, si tiene una presión adecuada, ¿no? Y sin tratamiento, sin necesidad de tratamiento para beta bloqueo, perdón, si no tiene criterios para beta bloqueo, entonces damos una alternativa de este beta bloqueo, como con ligaduras de varices de esófago, ¿no? Si la presión está baja, no puede darse betabloqueo, tiene insuficiencia cardíaca o una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Recuerden que estos pacientes no pueden recibir betabloqueadores. Entonces lo ligamos, le hacemos ligadura con bandas elásticas, ¿no? Y los pacientes que tienen un bajo riesgo, a ellos se les controla una vez al año, ¿no? Muy bien, entonces hay una serie de pros y contras con respecto a los betabloqueadores. Fundamentalmente ver el perfil de seguridad relacionado a frecuencia cardíaca, como ustedes saben, hipotensión en ese sentido, ¿no? O alguna enfermedad concomitante, por ejemplo, asma, ¿no? Que puede contraindicar su uso y por lo tanto ahí nosotros lo ligamos, ¿sí? Muy bien, en la profilaxis secundaria es para quienes no recibieron profilaxis primaria, que puede dar ambos componentes del tratamiento: beta bloqueo o ligadura de varices o ambos, ¿no? Y si hay falla de esto por un sangrado masivo o ascitis refractaria, estos pacientes pueden estudiarse para colocar estos puentes que se llaman TIPS, ¿no? Que son como unos tubitos que van a comunicar a través de una perforación por el radiólogo intervencionista, comunicando la vena cava o la vena suprahepática con la vena porta, para que pase el flujo a través de ese hígado que está endurecido, ¿no? ¿Qué tener presente? Que esto no se puede hacer en pacientes que tienen Child C, muy descompensados, ¿no? La citis, entonces ya dijimos que denota la transición de cirrosis compensada a descompensada. Fíjense que su peor complicación es la peritonitis bacteriana espontánea y falla renal, ¿no? Entonces siempre, cada vez que haya citis, determinar la causa. Fíjense que cada vez que ustedes vean un paciente
con ascitis, pues apuesten y 85% debido a cirrosis. O sea, la mayor parte de ellos es por cirrosis, chicos, ¿ya? Y entonces cada vez, la otra condición que también hemos comentado, que cada vez que ustedes vean con un paciente con ascitis, es como tomar una muestra de sangre. Tiene que tener muestra, hay que hacer una paracentesis diagnóstica para saber cuál es la condición o si hay infección. De todos ellos, el más importante, ¿qué cosa nos interesa? El recuento de polimorfonucleares, ¿no? Los cultivos son infrecuentes, ¿no? No salen, así tenga infección, pero sí nos ayuda el recuento de polimorfos nucleares con más de 250 polimorfos, ¿no? Y la otra cosa es la gradiente de albúmina, ¿no? La diferencia entre la albúmina sérica menos la albúmina en líquido acítico. Si es más de 1,1, estamos hablando de un paciente con ascitis cirrótica, ¿no? Y ahí está, para que ustedes no se olviden, ¿no? Cuando las diferentes condiciones a la cabeza, si es más de 1,1, con proteínas totales menor de 2,5 a la cabeza, cirrosis. Otras condiciones cuando tienen otras enfermedades. Entonces hay que tener presente eso, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento cuando hay ascitis? Reducir el sodio, ¿no? En la comida especialmente, y empezar diuréticos, ¿no? ¿Cuál? Espironolactona y furosemida, recuerden ustedes, ¿ya? Muy bien. Y hay complicaciones con el manejo de este tratamiento, puede empeorar la función renal o producir hiponatremia, ¿no? Puede haber entonces desencadenamiento de encefalopatía si de repente es muy agresivo y el paciente ha perdido muchos electrolitos y se produce además hiponatremia dilucional. Entonces hay que estar vigilando a nuestro paciente para ajustar la dosis del diurético, ¿no? Cuando usamos paracentesis terapéutica, cuando hay ascitis a tensión, ¿no? Y retención de sodio, ¿no? Cuando además hay paracentesis repetidas frecuentemente, 2 o 3 veces por semana, permanentemente. Entonces ya ahí tenemos que hacer con infusión de albúmina al 20-25%, y que se va a ir reponiendo de 8 a 10 gramos por cada litro de aceite que se remueve, ¿no? Muy bien, y cuando esta citis no responde, que se llama refractaria a pesar de altas dosis de diuréticos, ¿no? Y no responde, entonces miren que es bien poco frecuente, sin embargo, esto ocurre con máximas dosis de espironolactona y furosemida, de 400 de espirono con 160 de furosemida. Significa en esta condición que no va a responder, ¿no? Entonces hay que ver otras alternativas como por ejemplo la colocación de TIPS o inclusive si el paciente ya está con compromiso de la función hepática y tiene indicación, va a trasplante de hígado, ¿no? Entonces, cuando sospechamos, cuando hay repetidas paracentesis, ¿no? Y vamos al otro cuadro, la complicación de la encefalopatía hepática, que ustedes lo conocen bastante bien, ¿no? Hay un discreto edema cerebral, la verdad que no tiene una implicancia severa, como en los casos de falla hepática fulminante, ¿no? Y que se presenta en un 30-45% de los pacientes con cirrosis, fíjense, no es en todos, ¿no? Y hay fundamentalmente la explicación por qué es metabólica progresiva irreversible. Recuerden ustedes, cambia, vuelve a la normalidad si se busca la causa de fondo, producido por la alteración de todos estos componentes que están en la sangre y que llegan al cerebro, especialmente el incremento de amonio, ¿no? Entonces ya ustedes saben la clasificación. Tipo A, relacionada a insuficiencia hepática aguda, y el tipo B, cuando el paciente tiene bypass portosistémico sin enfermedad de hígado, y el tipo de C, entonces nosotros estamos hablando de de acá, asociada a cirrosis con hipertensión portal. Ya ustedes saben de las manifestaciones, compromiso del habla, hay alteración del motor del paciente, hay una serie de manifestaciones extrapiramidales, pero especialmente asterixis o flapping, ¿no? Que es ese tremor
que se produce al hiperextender ambas manos, ¿no? Y en ese contexto ya pueden haber manifestaciones severas que son muy poco frecuentes, es importante que lo digamos, ¿no? Tiene grados, ¿no? Ustedes ya saben, del 1 al 4, 4 coma, el 1 hay confusión nada más, el 2 es lentitud, el 3 ya habla con desarticulada, ¿no? Y confuso, ¿no? En este caso, a partir de aquí ya comienza a haber asterixis, ¿no? Y recuerden ustedes, cada vez que se presenta encefalopatía, no es espontánea. Ocurre siempre por un factor precipitante, fíjense ustedes, ¿no? Se comió un bistec, ahí está la causa, ¿no? Se estreñó, que es la causa más frecuente de todas, el estreñimiento. Todos nuestros pacientes con cirrosis tienen que hacer obligatoriamente de 2 a 3 deposiciones, o trastorno hidroelectrolítico o infecciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, o si sometido a cirugía, es porque los descompensa, ¿no? Hay una serie de tratamientos, pero de todos ellos, fundamentalmente recuerden ustedes que el tratamiento de elección es lactulosa. Y si no funciona, rifaximina. Estos ambos son el tratamiento en la actualidad en el mundo, ¿no? Y la otra complicación es infección de líquido cítico con peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? El líquido que es estéril se infecta y se produce fundamentalmente, ¿por qué? Por translocación de las bacterias, ¿no? ¿Cómo lo detectamos? Decíamos entonces con una muestra de líquido cítico para ver recuento de polimorfos nucleares y miren ustedes que se puede presentar hasta un 30% con ascitis, ¿no? Y que en ese sentido va a denotar también peor pronóstico, ¿no? Ese paciente rápidamente se va a comprometer y o tiene que ir a trasplante o se va a morir. Y encontramos fundamentalmente microbios gram negativos en ese contexto, ¿no? Ya tiene manifestaciones, especialmente hay dolorcito abdominal difuso, puede haber un poco de fiebre y poco frecuente, les comento, o descompensación del paciente, es lo más frecuente, ¿no? Ya decíamos, el diagnóstico, más de 250 polimorfos nucleares, ¿no? No necesariamente necesitamos cultivos, ¿no? Y entonces partimos por el recuento, más de 250, listo, ese es el diagnóstico, chicos, de peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Y puede ir a cultivo y finalmente interpretar las causas de ese contexto en el paciente, ¿no? Hay un término que se llama bacteriacitis, es decir, cultivo positivo que no llega a cumplir el criterio de polimorfos en 250 o más, ¿no? Conclusión, hay que tratar igual que si tuviera peritonitis bacteriana espontánea, ¿no? Muy bien, entonces hay una serie de prevención, se da tratamiento con antibióticos, norfloxacino, con estas condiciones del paciente. Si tiene más de 3 miligramos por ciento de bilirrubina, si hay proteínas menor de 1 gramo y plaquetas menor de 98.000, ¿no? Y si es, entonces, en ese sentido, es importante el tratamiento con cefalosporina de tercera generación endovenosa, ¿no? O orales cuando todavía la complicación no es tan moderada o severa, ¿no? La prevención, fundamentalmente tratamiento secundario, tratamiento con antibióticos, con cipro o norfloxacino mejor, ¿no? Es de manera diaria o semanal, dependiendo del fármaco que vamos a utilizar, ¿no? Otra complicación es el síndrome hepatopulmonar. O sea, recuerden, así como hay hipertensión portal abdominal, también se establece a nivel torácico. Hay varices en el tórax también, y eso origina entonces un gradiente alveolo arterial elevado, condicionado por enfermedad hepática, y fundamentalmente se desarrolla, así como ocurre dilatación vascular a nivel endotelial, aquí ocurre a nivel intrapulmonar, ¿no? Y que puede llegar hasta un 30%, fíjense ustedes. Traducción, pacientes cirróticos que presentan hipoxemia, caracterizado con disnea. Esta lámina solamente refleja que, miren ustedes, este es el componente a nivel final de la parte respiratoria, con presencia de una ventilación uniforme, ¿no? Recuerden que
este contexto, el capilar pulmonar mide hasta máximo 8 micras, ¿no? Mientras que en el síndrome hepatopulmonar va a comenzar a llegar hasta 400, fíjense ustedes. Entonces, hay una alteración de la ventilación perfusión, ¿no? Y que va a originar y traducirse como hipoxemia, ¿no? Manifestaciones clínicas, platipnia, es decir, disnea, cuando está más bien sentado perdón, echado, ¿no? Y que, perdón, cuando está sentado o parado y que mejora cuando está recostado. Y la ortodeoxia hay disminución de la oxigenación arterial, también igual cuando empeora con la bipedestación y alivia en el decúbito, ¿no? Esto es, fíjense, es paradójico porque es al revés, ¿no? Normalmente cuando uno está de pie, oxigena mejor que cuando está echado, aquí es al revés, ¿no? ¿Qué otra característica? Cianosis con hipocretismo digital, ¿no? ¿Cuál es la clínica? Ya hemos mencionado, la radiografía no hay mayor cosa, pero fundamentalmente, ¿cómo lo detectamos? Por hipoxemia o en un estudio de gases sanguíneos arteriales, una presión arterial de oxígeno baja, ¿no? Entonces, aquí no hay tratamiento efectivo. Fundamentalmente es trasplante, calificarlo para eso. Y finalmente, la otra complicación es el hidrotórax hepático, ¿no? Que semeja al derrame pleural, fundamentalmente del lado derecho, ¿no? Y que va a originar disnea, tos y malestar torácico, ¿no? Y que también es un signo, ¿no? De mal pronóstico, ¿no? Y como vemos en la plaquetora, como ustedes ya saben, hay derrame pleural, más frecuente en el derecho, ¿no? 85%. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Hay que hacer toracocentesis para poder confirmar que se trata similar a líquido ascítico. Muy bien, chicos, entonces aquí estamos. Aquí fundamentalmente el tratamiento es trasplante, pues eso va a empeorar cada vez más. Colocación de TIPS en algunos casos y existen otra serie de digamos, intentos de fármacos que no tienen efecto mayor, ¿no? Muy bien, entonces aquí terminamos la clase. No sé si hay preguntas al respecto. Sí, doctor, buenas noches. Una consulta. Con respecto a la fibrosis hepática, ¿a partir de qué grado se considera que ya no sería reversible? Irreversible, 4, cuando ya hay Es el cirrosis. cuadro. Mm. Sí, a partir de 4, de 3 para atrás, puede, incluso, no lo quiero confundir, pero tómelo en consideración que es 4. De 3 para atrás puede ser reversible. Si yo tengo un paciente con hepatitis viral, tengo un paciente con grasa o con alguna enfermedad que lo lleva, puede ser reversible hasta antes de llegar a cirrosis. Algunos casos ya se están viendo que teniendo una fibrosis hepática o cirrosis hepática inicial, recuerden que pueden regresionar si el tratamiento es altamente efectivo. Pero cuando es inicial, recuerden más o menos para que ustedes tengan una idea, cuando empieza la cirrosis con fibrosis que compromete todo el hígado, primero al inicio se va a formar durante meses y durante los primeros meses del primer año una gelatina, digamos, una matriz extracelular bastante inconsistente, blandita, como una gelatina. Conforme pasa el tiempo, esta gelatina, esta matriz extracelular, va a comenzar a engrosarse, va a endurecerse, ¿no? Entonces es más difícil cuando ya el fenómeno de fibrosis o cicatrización es con una matriz extracelular dura. Allí no hay forma todavía de poderlo revertir. Ok, doctor, muchas gracias. Bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me parece que ya no hay más preguntas, doctor. Muy bien. Entonces quedamos allí. Yo les agradezco y estamos viéndonos pronto ya para el examen. Cuídense. Sí, doctor, Mañana muchas termina. gracias. Ok, cuídense. Buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.